Bien, que el Eterno nos bendiga nuevamente. Damos gracias al Eterno por la bendición que nos ha dado de estar nuevamente en este lugar. Agradecido y contento porque seguimos en la enseñanza para las dos casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. En verdad eso me tiene inquietado para que nos apercibamos en estos últimos tiempos. Estamos a punto de entrar a la recta final. Los últimos 7 años y 3 meses para que el Yahshua Mashiach venga. Así que el Eterno bendiga a la casa de Israel y la casa de Judá. Shalom Aleje para todos y todo aquel que nos esté oyendo, todo aquel hermano que ha sido lavado con la sangre de Yahshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, esperando, estaba meditando al preparar esto, que ojalá fuéramos de los 144,000 personas de las que van a ser rescatadas. Hemos dicho antes de que empiecen los 7 años o antes que sea recitado el falso profeta, la primera bestia, Juan Pablo II, hemos dicho, y hoy vamos a entrar en la recta final para enseñar esa parte. O los 2 olivos, ¿verdad? Que no hemos hablado de eso en detalle porque hasta ahorita pues hemos ido avanzando. La última vez vimos cuando se iniciaba la construcción del templo y cuando se terminaba, y también vimos la resucitación de esa bestia, esa primera bestia, el falso profeta, que al final van a terminar en el lago. Como solo de él estamos hablando, va a terminar en el lago de fuego. Entonces, que el Eterno nos dé la fuerza para aquellos que no van a ser. Hay el remanente que también va a ser protegido. Creemos nosotros que va a ser protegido en estos últimos. Eso va a ser más adelante, cuando entremos a los últimos 3 años y medio, o sea, 1260 días. Pero ahora, pues, el tema que empezamos, ya subimos dos partes. Creo que con esta tercera quiero terminar. Se puede ser largo, pero he tratado de recortar lo más que se puede. El tema es día, mes y año cuando va a resucitar el antimashiach o el anticristo. Ya borré el otro cuadro que tenía acá, pero yo aquí lo tengo. Para que no perdamos de vista, es un sábado 8 de abril. Al caer la tarde, pues él va a ser resucitado. Igual como lo hizo Yahshua HaMashiach en el 4003 años, desde la creación hasta la fecha. Lo hizo en un día, un sábado de semanal, que es un Shabbat. Lo hizo. Entonces el antimashiach lo va a hacer en el 2023, siempre el mismo sábado, al caer la tarde, que sería a las 6 de la tarde, va a ser resucitado. Pero bien, ya que entramos a esta bendición, entremos a la recta final de esta enseñanza. Bien, vamos a traer a Juan Pablo II, que murió en el 2005, y lo tenemos acá. Juan Pablo II lo tenemos acá, y según datos históricos, él fallece o muere el 2 de abril de 2005. Él tiene 27 años y 27 años de ser como papa y muere de una edad de 84 años. Ahí lo hemos puesto. Fíjense bien, este papa se le consideró como el papa viajero. Viajó casi a todos los países. Creo que solo a Rusia y China, que eran socialistas, ¿no? O algunos que eran, pero hay 2, y creo que, no sé si otros que eran ¿cómo le llama? De los que estaban en la cortina de hierro. Bien, el Papa viajero, él fue beatificado y canonizado en el 2011 y el 2014 respectivamente. Pero fíjense bien, en el 2011 pusieron en una cámara donde él está enterrado, creo que es en la capilla de San Sebastián, no sé si está dentro pero está en el Vaticano, que cualquiera que quiera hacerle peticiones, rezos, oraciones, lo haga por internet. Fíjense que en toda la historia han habido 266 papas y a ningún papa le han hecho eso.
Pero este Juan Pablo II sí tiene esa situación. ¿Por qué? Porque él no es cualquier papa. Hemos estado diciendo desde un principio que él es la primera bestia, el falso profeta, al que le van a hacer imágenes. Bueno, también allí le inyectan cuestiones químicas para que él no suba pudrición, creo que lo hemos dicho anteriormente. El punto 6 lo hemos puesto, hay estatuas de él en casi toda la ciudad del mundo. No hay papa que tenga, bueno, aquí en El Salvador creo que tiene casi muchos municipios tiene. Entonces, solo en El Salvador, ya se puede imaginar México, Argentina, países más católicos. Por cierto, les digo a los católicos que huyan de la gran ramera, porque muy pronto va a venir su destrucción, y si el Eterno nos da vida y nos presta la oportunidad y la salud, vamos a verlo. Hasta podemos ver por lo menos un rango de 15 días de error donde el Vaticano va a ser destruido. Bien, fíjate algo interesante, su madre es judía, y aquí ojo para los judíos ortodoxos, ojo, mucho ojo. La Torá habla de que la ascendencia la da el varón. Por eso usted ve que el apellido del varón, cuando tiene un hijo, se prolonga su apellido. Tiene un nieto, se prolonga. Si no tiene, si ese descendiente, sí, hijo, nieto, bisnieto, etc., no tiene hijo, se pierde el apellido del varón. Entonces, en la segunda generación, el de la mujer se pierde, ya con los nietos. Pero hay una legislación judía de que alguien judío por la madre, y al parecer, según la historia, la mamá de Juan Pablo II es judía, por lo tanto va a encajar con los judíos. Si no nos llegamos a equivocar, calza con las características de las enseñanzas que ellos tienen, por cierto, equivocada. Vemos el número 8, visitó a Israel en una silla con una cruz invertida. Habla 3 idiomas. Esta cruz invertida, cuando usted ve, ¿cómo le llaman? Esa cruz invertida es un culto satánico masónico. Por eso cuando a él lo entierran, él fallece el 2, creo que lo entierran el 8. Pero en todos esos días, usted ve que le hacen un ataúd de madera, dando a entender de que era un papa humilde, pero es todo lo contrario. Y lleva una cruz invertida y una M. Cuando usted ve esa cruz invertida en ese ataúd, es un trapecio. Y si usted traslada otro trapecio, le sale el pentagrama satánico. O sea que todo lo que se hizo en 2005, puede ver, en abril, fue un ritual satánico, masónico, delante de nuestros ojos. Yo me acuerdo bien los hechos, me acuerdo, tal vez no bien los hechos, pero nosotros no nos dimos cuenta en el sentido de que lo que se estaba haciendo era un ritual satánico. Le pasaron un libro rojo, aquí he tratado de dibujárselo, que dentro trae una flor masónica. Y fíjense que los significados de esa flor, de ese libro, lo ponían encima, lo ponían a la par, etcétera, etcétera. Métase en YouTube y va a ver todo lo que le estoy diciendo. O en Google o en Internet para que usted compruebe todo lo que le estoy diciendo. ¿Y sabe qué significa esa flor? Significa la flor de la vida. Significa maestro masón. O sea que estaban diciendo que Juan Pablo II era parte de la masonería. Y la masonería, hermano, es más que una religión, es un grupo, hermano, de gente satánica de lo más alto de lo que ha habido. Y entonces son donde están los altos mandatarios de todos los países, e incluso algunos presidentes de Estados Unidos son masones. Las independencias que han habido en los países latinoamericanos y casi todo el mundo son masones en su momento. Oye bien, esa flor significa hombre primordial. Significa hombre Dios. Fíjense las características. O sea que cuando él murió, oye, y Francisco estaba vivo. Por cierto, él se llama Jorge Mario Bergoglio. Él estaba vivo.
No es casualidad, pues, que todas estas cosas pasaron delante de nuestros ojos y nosotros ignorantemente. Bueno, y entonces estaba atiendo en el Evangelio. También significa el Horus resucitado. ¿Qué quiere decir? Que Él va a volver a la vida para engañar a la gente, y estamos muy próximos a verlo. Según lo que estuvo diciendo, el cuadro anterior lo borré por cuestión de espacio. Así como Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, resucitó un 17 de abril de este año, del 4003, desde la creación al 4003, así, y fue un Shabbat semanal, un sábado, así el 8 de abril de 2023, Juan Pablo va a volver a la vida. Y ya vamos a entrar a la cita donde habla todo eso. Oye bien, va a haber una resucitación, no una resurrección de Juan Pablo II al caer la tarde. Así como Yahshua HaMashiach, él tuvo que haber resucitado a más tardar a las 6 de la tarde o a las 2.59.999, así él va a hacer esta resurrección. Oye bien, otra cosa que queremos ver es en el punto 10. El 13 de mayo de 1881, en la plaza del Vaticano, le dieron 4 disparos con una pistola Browning. Creo que Browning la marca. Le dieron el codo, le dieron por el pecho y todo lo demás. Al final no murió. Y si usted ve los reportajes, él todavía llegó a la cárcel y perdonó a esa persona. Eso fue el 13 de mayo de 1908. Tuvo un atentado. La Biblia dice en Apocalipsis que tenía una herida de muerte, hermano, y fue sanada. Fíjense, todas las características apuntan a él. Un año más tarde, aproximadamente, un año menos un día, diría, porque aquí es 13 de mayo, aquí es 12 de mayo de 1982, en el Santuario de Fátima, en Portugal, le hirieron con una bayoneta. Y Apocalipsis dice que tiene una herida de muerte de espada y fue sanado. O sea, en otras palabras, tiene 2 atentados en los cuales no murió. Oye bien. Y lo otro, quizás por donde hubiera empezado esta nota que he puesto, estamos en el tiempo del reinado de Satanás. Fíjense bien. Benedicto XVI renunció en 2014. Fíjense bien. 2014. Y, oye bien, 2013. 2013, aquí le he puesto. Y del 2013 para acá, supuestamente está gobernando el Papa Francisco. Y no les hemos dado cuenta que desde 2013, cuando cayó un rayo allá en el Vaticano, y aquí, por aquí hay una cita, aquí, Lucas 10, 17, dice: yo veía a Satanás como un rayo caer, porque los discípulos venían gozosos, que hermanos, los muertos se levantaban, los leprosos eran limpios, hermanos, los demonios eran todos, eran limpiados, eran liberados, hermanos. Los mudos oían, los sordos, los mudos hablaban, los sordos oían, y ellos venían alegres. Y digo: alégrense que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Yo miraba caer Satanás o Hasatán como un rayo. Y en 2013 cayó un rayo en el Vaticano cuando renuncia Benedicto XVI. Y a punto de ser puesto como el siguiente Papa, Francisco. Oiga bien, estamos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Con el gobierno de Satanás ni cuenta le hemos dado. Por eso usted ve que la gente dejó de orar. Por eso ve la gente que se le fue el deseo de ayunar. Por eso ve la gente, ve las congregaciones que tienen problemas. Cuánta dificultad hay. Es que lo que pasa es que el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Del 2013 al 2023 estamos hablando de 10 años. Y del 2023 para allá le quedan 7 años. Estamos hablando de los últimos 17 años más terribles de la humanidad. Por eso usted, cuando ve a un hermano que le pasa eso, es porque está débil. Y hermano, los demonios han descendido, porque Satanás no ha descendido solo. Y le voy a decir, todavía, aunque ha descendido con legiones, los últimos 3 años y medio de la semana, de los últimos 7 años, va a ser peor. Y eso lo vamos a tocar en otros audios, adelante, en esta línea del tiempo que llevamos. Entonces, fíjense bien, tenemos
esta bendición. Bueno, leamos Lucas. Tenemos ya una cita para. Veamos Lucas 10. Lucas 10, 17 al 20. Lucas, el doctor Lucas. No decimos San Lucas porque no estamos bajo el Vaticano. Dice así, mire, Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, a unos demonios se nos sujeta en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en el libro de la vida. Oiga bien, mire, qué interesante. Por eso le he dicho este ritual cuando él fue enterrado en el 2005. Oiga bien, el 8 de abril, no le puse ahí, pero el 8 de abril, hermano, cuando fue enterrado. Fíjense que le voy a contar una historia interesante. Se la voy a contar porque tiene mucha relación con nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, y tiene mucha relación con Juan Pablo II. Esta es una historia que yo hace poquito la conocí, no la he conocido, no tengo mucho tiempo de conocerla. Pero la historia va de esta forma. Se cree que se maneja en el primer siglo, allá en Israel, en la casa de Judá, donde están los hebreos, donde están los judíos. Y la historia va de la siguiente manera. Cuando había un amo y su sirviente, y el amo se sentaba a la mesa para comer, y él estaba comiendo, y él usaba, digamos, un mantel o un pedazo de tela aquí para comer. Y si él, por ejemplo, el siervo estaba pendiente de que el amo terminara para recoger los platos e irlos a lavar. Pero si el siervo miraba que el amo le hacía un nudo al mantel, significaba que él podía entrar y que el amo había terminado de comer y él podía entrar y recoger los platos y irlos a lavar. Pero si el amo doblaba ese mantel y lo ponía en la mesa y se levantaba, el sirviente entendía de que el amo iba a regresar a la mesa a comer nuevamente. No había terminado, por lo tanto él no entraba a recoger los platos para ir a lavar. Y ese hacerle el nudo a ese mantel y doblarlo tiene mucho que ver con la resurrección. Tiene mucho que ver con la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Alabado sea el Señor por eso. Porque aún las tradiciones que tenía el pueblo hebreo judío nos habla de su segunda venida. Pero también este hombre hizo lo mismo. Busquemos Juan 20 del 3 al 5. El libro de Juan. No le digo San Juan porque aunque él es santo, es Kadosh. Kadosh se dice hebreo que es santo. Juan 20, 3. Y salieron, bueno, lo voy a leer desde el 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yahshua, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos de dónde la han puesto. Salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, Juanba, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Lienzo, oiga bien, porque cuando Yahshua HaMashiach lo bajaron de la cruz, le pusieron sábanas nuevas y también le pusieron algo en la cabeza, como cubriéndole el rostro.
Luego, el versículo 6, luego llegó Simón Pedro, tras él entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Mire, los lienzos puestos ahí. Y el sudario. Sudario viene de la frente, que está sudando la frente, la cara, pues el rostro, que había estado sobre la cabeza de Yeshua. No puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. En otras palabras, cuando Yahshua HaMashiach fue enterrado y al tercer día se levantó con poder, burló la muerte, porque era imposible que el justo viera corrupción, declara la palabra. Oiga bien, el salmista había dicho eso. Isaías dice: "Oh muerte, yo seré tu muerte", y es lo que recoge Saúl, llamado Pablo en el cristianismo. Él recoge eso, lo que Isaías había puesto, lo que los profetas, lo que la Torá y el Tanaj habían hablado siglos atrás. Todo se cumplió con respecto al Mesías de Israel. Oiga, y esa muerte no lo pudo detener, porque no estaba tratando con un hombre sencillo. Era un hombre diferente, un hombre que no tenía pecado, un hombre que no pecó nunca, un hombre, hermano, que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. El libro de Lucas, o los primeros evangelios, dice, Lucas 4, dice que lo tentó 3 veces. Pero aún así él se defendía con la palabra. Por eso usted y yo lo debemos defender con la palabra. Cuando llegue la tentación, así como el maestro venció, nosotros tenemos que vencer. Y oiga bien, hoy que se acerca los últimos días, es necesario que lo fortalezcamos. Por eso dice: fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Elohim, para estar preparados en el día malo. Tomad el hierro, tomad la espada, tomad el apresto del evangelio, porque lo que se acerca es difícil. Entonces, ese sudario lo dejó ordenadito, lo dejó doblado cuando se levantó al tercer día el maestro con poder y con toda autoridad. Y eso se entendía, aunque la Biblia no lo dice, pero la cultura hebrea de ese siglo entendía, y los discípulos entendieron: Él va a volver. Es que va a volver. Y va a volver con poder, va a volver con poder a abrazar a los suyos, los que compró con sangre. Oiga bien. Así que damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque les dije que parte del judaísmo tiene cosas buenas y cosas malas, igual que en el cristianismo. Cuando usted ve a Juan Pablo que lo están enterrando, oiga bien, cuando usted ve eso, cuando usted ve que lo están enterrando, cuando están, digamos, esos días que pasa con incensario, ese libro satánico, el ataúd satánico, todo ritual satánico, de masonería de alta jerarquía, lo más alto. Usted va a ver a Juan Pablo II, que también tiene un manto en su cara, imitando a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Yahshua, y bendito sea el nombre de Yahweh, porque no hay diferencia entre ellos dos. Son dos en uno solo. Es una figura profética que tiene el Elohim de los cielos para poder salvar a los suyos, a su pueblo. Porque Él ama. Cuando hizo el pacto allá en el Sinaí: hago este pacto con los que están aquí presentes y con los que no están presentes, o sea, la descendencia de ella. Y esa descendencia eres tú, hermano cristiano. Date cuenta que tus raíces son hebreas. Tu Biblia es hebrea. El poner mano es hebreo. El poner aceite en los enfermos es hebreo. No es católico, ni cristiano, ni es del Islam, no es de ninguna otra religión. No es del Tíbet, allá donde están los moabetanos. No es de ahí, no. Todo lo que tenemos es hebreo. Por eso Él quiere que lo volvamos parados por los caminos y preguntadas por las sendas antiguas, y hallaré descanso en ellas.
Y el pueblo en el tiempo de Jeremías dijeron, no andaremos. Pero hoy usted tiene que decir, voy a andar porque lo que se acerca es difícil. No hay generación que lo haya vivido, sino el tiempo de los apóstoles, de los enviados, los emisarios. Los metieron al Coliseo los leones, ancianos, jóvenes, doncellas, niños, ancianas, mujeres maduras, y las panteras, los leones que habían sido traídos de África. Cortaban la cabeza de los niños, comían a las personas vivas. Pero aquellos glorificaban el nombre de Yahweh, glorificaban el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Si eso fue duro, yo he visto por YouTube documentales y no sé cómo se me enternece, se las entrañas, se me conmueve. Porque esa congregación, esa quejilá primitiva, primera, pasó todo eso, lo que nos viene a nosotros. Y la mayoría de nosotros nos vamos a quedar sin protección. Sin protección. La mayoría de nosotros, ojalá que no sea mi caso, ni el caso que me está oyendo. Entonces fíjese bien, Juan Pablo II tenía también un mantel en la cara, diciendo voy a volver y va a volver, oiga bien, va a volver a la vida, porque Francisco Jorge Mario Bergoglio, llamado el Papa Tancho Francisco, lo va a levantar, porque el gobierno de Satanás empezó en el 2013 y ni cuenta nos hemos dado. Por eso te cuento esa historia del siervo y el amo. Así que vamos a seguir adelante con esta bendición, porque la verdad es que esto se pone bueno cada día. Nuestra redención está cerca. Yahshua HaMashiach diga, cuando veáis todo esto, erguid vuestra frente, porque vuestra redención está cerca. En verdad nuestra redención ya está cerca. El Mesías viene a traer lo que ha comprado con esfuerzo, con sacrificio. Así que damos gracias a Dios por esta gran bendición que tenemos. Antes de entrar a las citas, quiero leer lo que he escrito. La pandemia es como la puerta para que empiece el apocalipsis. Acuérdate que empezó el 2020, COVID-19. Las inyecciones para que tengan sus consecuencias en la gran tribulación. Y la gran tribulación son los 1260 días últimos. No hemos entrado todavía, porque apenas aquí terminamos la construcción el 17 de mayo del 2024, que es 9 de CID del 5994. Y aquí el 18 de mayo del 2024, que es el 10 de CID del 5924, va a empezar los 7 años, según el cálculo que llevo. Así que damos gracias a Dios por esa bendición que el Eterno los ha dado. Así que vamos en esta línea del tiempo, hasta aquí donde te he explicado estos dos, pero no me quiero ir ahí hasta ahí, sino que en esta fecha, cuando he resucitado. Bien, la Agenda 2030 de la ONU es una serie de temas para alcanzar una serie de objetivos para que supuestamente alcanzar un desarrollo sostenible del planeta, o sea, de la humanidad, sí o sí, y por eso esta agenda requiere lo siguiente: ceder la soberanía de los países, perder las libertades individuales, se van a perder. Creo que tenemos un buen presidente en El Salvador y cada día tiene más poder, y qué bueno por eso. Pero con poder o sin poder, cuando venga ese poder satánico de la antimesía o anticristo, que van a ser los últimos 3 años y medio, esté quien esté, tiene que cedérselo. Perder las libertades individuales, no podemos cuestionar nada, no podemos tener tantos hijos
igualdad de género. No hay igualdad de género en la Biblia. No es lo mismo el hombre y la mujer. Pero eso no quiere decir que vamos a pisotear a la mujer. Como no es el tema, no hablamos de eso. Matrimonio homosexual, legalización del aborto. Pero sobre todo debemos obedecer ciegamente todo lo que los políticos nos digan, porque ellos a su vez obedecen a esos grupos globalistas, satánicos, que se creen dueños del planeta. Fíjate, todo esto estamos por entrar. La pandemia no ha sido nada no ha sido nada comparable a lo que viene. No ha sido nada. Va a ser difícil lo que viene, porque ellos influyen todo el tiempo en las decisiones de la ONU. La ONU son una fachada. Ahí están los Rockefeller, ahí están George Soros, fíjate, son judíos. Ahí está George Soros, los Rockefeller, los Rothschild, los Rothschild, ahí están los Morgan, etc. Fíjate qué interesante, porque aquí en el país hay un dicho: para que la astilla apriete tiene que ser del mismo palo. Y te voy a hacer rapidito una historia. En el tiempo de los Macabeos, ahí donde se celebra Hanukkah, donde estuvo Antíoco Epífanes y la guerra de Macabeos, que significa martillo, y fueron libres por cierto periodo el pueblo de Israel, la provincia de Judá. Ellos después, cuando fueron libres, judaizaron a los edomitas. Y de los edomitas vos ves a Herodes el Grande, Herodes Tetrarca y todos los Herodes que aparecen en la Biblia, desde los evangelios hasta el libro de los Hechos. Eran judíos, pero no eran judíos de verdad, y eso los oprimieron. Así hoy en día, hoy ven, porque aquí hay una guerra entre Jacob e Esaú. Eso se ve en las parachotas. Ven, hoy, espero que me entendas, hoy ven. Ahora George Soros, él no es judío del todo, es parecido a un Herodes. Y esa gente, los Rockefeller, toda esa gente está gobernando el mundo. Entonces, fíjate bien, toda esta gente tiene el poder del Vaticano, los discursos de la OMS, Organización Mundial para la Salud, aún el propio Fondo Monetario Internacional, que son al fin y al cabo las élites del Foro Económico Mundial, precursores de la propia Agenda 2030. Esta pandemia ha generado recesión económica, ha hecho que más negocios se quiebren, ha hecho que haya más desempleo. El mundo entero cambió de golpe al venir esta pandemia. El que recibe la vacuna puede hacer